Benvinguts al podcast Històries que transformen, que forma part d'un projecte social que es diu Històries ocultes. En aquest projecte compartim històries de vida i les visualitzem a través de l'art. I una frase inspiradora de l'escriptora Elif Shafak ens ajuda. Les històries compartides ens uneixen. Les històries no explicades ens mantenen separats. Em dic Petra Blasman. Soc artista i mediadora cultural i artística i la iniciadora d'aquest projecte Històries que transformen. Vaig néixer als Països Baixos el 1970 en una família amb passat migratori i fa 21 anys que visc a Catalunya. Amb el temps, aquest lloc també s'ha convertit en casa meva. I avui puc dir que em sento acollida i que m'hi sento arrelada. Pot ser per això, el tema de trobar un lloc al món, d'arrelar-se i de sentir-se a casa, és el cor d'aquest projecte. Compartir històries és també una manera de construir pertinença. Des de la Regidoria de Convivència i Ciutadania de l'Ajuntament de Cunit, hem apostat per projectes culturals que també generin cohesió social. Històries que transformen és una iniciativa que posa al centre les dones del municipi i crea espais de trobada entre veïnes de diferents orígens culturals. A través de processos artístics, participatius, el projecte permet compartir experiències, trencar estereotips i reforçar el sentiment de pertinença al municipi. Per nosaltres, la cultura és també una eina de convivència i aquest projecte contribueix a construir una comunitat més connectada, més oberta i amb més reconeixement de la diversitat que defineix Cunit. Donar veu a les dones és construir comunitat a Cunit. Dar voz a las mujeres és construir comunitat en Cunit. Soc Dolors Carreras, primera tinent alcalde de l'Ajuntament de Cunit. Durant 6 setmanes de trobades setmanals, 12 dones que avui viuen al municipi de Cunit han compartit records, experiències i reflexions sobre què significa deixar un lloc, arribar a un altre y construir una nueva vida. Me llamo Rabha, tengo 35 años, nací en Marruecos, la ciudad se llama Rasidia y vivo aquí en Cunit hace 9 años. Me llamo Carmen, nací en 1957 en El Salvador. Posteriormente viví 35 años en Venezuela y desde el año 2017 vivo en España y en Cunit. Me llamo Fátima. Tengo 63 años. Vivo en Cunit hace 30 años. Nací en Marruecos. Geneviève. Nací en 1948 en Francia. Llevo 30 años viviendo en España y desde el año 2000 vivo en Cunit. Me llamo Selva. 53 años. Soy de Marruecos. Hace 9 años en Cunit. Me llamo Lina, nací en Caracas, Venezuela, en 1960. Tengo viviendo en España 7 años y en Cunit 5 años y 6 meses. Me llamo Kautar, tengo 36 años. Hace 5 años vivo en Cunit, nací en Marruecos. Me llamo Jamila, tengo 33. Soy de Marruecos, vivo en Cunit hace 5 años. Me llamo Karin, porque mucha gente me dice Karen, entonces siempre les digo como la cantante Karina sin la A, y la gente luego lo entiende. Bueno, nací en 1943 en Alemania, en una ciudad que en su día era alemana, ahora sí que es polaca, porque después de la Guerra Mundial se perdió esta parte de Alemania. En España vivo desde hace enero de 1964, o sea, ya hace bastantes años. Y en Cunit desde 2000
3. Soy Fátima Radi, nací en 1980 en Marruecos y llevo 20 años viviendo en España y desde hace 4 años vivo en Cunit. Me llamo Emilia, nací en 1956 y llevo 5 meses en Cunit. Me llamo Wafa, tengo 46 años, estoy de Tánger, Marruecos, llevo 4 años viviendo aquí en Cunit. Vivim en un món en moviment. Milions de persones arreu del món es veuen obligades a deixar casa seva a causa de guerres, conflictes, dificultats econòmiques o falta de perspectives de futur. Aquestes trajectòries han transformat també els nostres barris i municipis, que avui són espais cada vegada més diversos. Però, tot i compartir carrers, escoles i serveis, sovint vivim en bombolles que ens separen. Bombolles culturals, lingüístiques, econòmiques, generacionals, religioses o ideològiques. Aquestes bombolles delimiten amb qui parlem, què escoltem i quines històries arribem a conèixer. Per això és tan important crear espais d'escolta i de trobada, espais on persones amb trajectòries diferents es puguin conèixer, reconèixer, compartir experiències i construir vincles reals. El projecte Històries Ocultes neix precisament amb aquesta voluntat, travessar aquestes bombolles a través de la creativitat compartida. Des del 2022, amb noves edicions cada any, el projecte dona veu a històries sovint invisibilitzades a través de diverses expressions artístiques. La metodologia d'aquest projecte Històries que transformen es basa en la mediació artística comunitària, com a eina de cohesió social, inclusió i construcció de vincles. Posem al centre el procés creatiu, l'escolta profunda i el treball parteix de l'experiència i la memòria de cada participant del grup. Hem utilitzat 4 llenguatges artístics: l'escriptura autobiogràfica, el collage, la fotografia i el podcast. El resultat d'aquest procés creatiu culmina en una exposició i en la publicació d'un llibre que recull les obres visuals creades per les dones i els poemes que han nascut d'aquest procés. A partir de tots els textos escrits, la poetissa Salia Bouasfour ha convertit aquestes paraules en poemes, i cada poema condensa una part del que s'ha viscut i compartit durant el procés. Ara les dones llegiran aquests poemes en veu alta. Antes de partir canciones, la buscaba culminación, separación y por fin libertad. Antes de partir, ansiosa la buscaba, culminación, separación y por fin libertad. La siento, la saboreo como lluvia sobre tierra, como ovejas pastando en la memoria. Encuentro acogida en la mano que no me conoce, pero me sostiene cuando soy herida. La alfombra se expande ante el camino que ahora es mío, y lo festejo vestida de la svaya de mi yema, la herencia que siempre perdura. De mi yema, la herencia que siempre perdura. Las herencias viajan con nosotras, incluso cuando el paisaje cambia. Cambiante cual volcán apaciguado por el mar, sigo la receta que siempre me ha guiado. Entre azules, verdes y tonos amarillos, mantel vivo de mi tierra natal. De las 3, sensibles y compartidas en esencia, a las páginas que me acompañan, recojo otra receta más lenta y profunda, la de hacer comunidad y volver a bailar. Y en esa comunidad, cada paso abre un nuevo camino.
Alcázar el Kabir, Jebel, donde los ríos salados me bañaron. Vivir fuera me cuesta de imaginar, pero el diviso del alba suma años que me arraigan y borran la huida. Bordo sueños de cielo y libertad. Los mares fieles, feroces, conectan mis dos hogares. Entre un mar y otro, seguimos el hilo de nuestras raíces. La lluvia despierta melodía nostálgica, placer de tierra y olivo enraizado. Sopla el viento del amor que celebró cuando cada noche duermo y anhelo. El tacto de los anillos me hace sentir querida, como un círculo que nunca se cierra. Proyecto gratitud, la que nos sostiene y acompaña a todas las mujeres. Y desde ese círculo abierto, otras voces empiezan a caminar. Me acompañan las joyas del era, del exterior, una nueva familia. Me acompañan las joyas del ir, del construir una nueva familia. La imagen del llanto afligido resiste la partida, como la última hoja que cae y sentencia el invierno, dejando paso a una primavera que vuelve. Ahora soy cíclica, como el tiempo que no cesa. Ahora me transformo lentamente, para empezar de nuevo sin huida. Ahora me transformo lentamente para embarazar de nuevo sin un día. Así la vida gira y entre generaciones seguimos el hilo de lo aprendido. Parto sin saber cuándo volver. Llevo conmigo tu aroma a mar y café mañanero en mi piel. Recuerdos italos-venezolanos de buena comida que quisiera gritar. Los guardo siempre en mi cabeza con bonito cabello y tratando de comprender lo que no pudo ser. Ahora hablo por lo que soy, Yaya, y finalmente feliz por lograr estar. Y en ese estar, otras memorias se levantan. 1, 2, 3, el pajarito inglés. 1, 2, 3, ya. Orbito, la mirada, la niña aquí ya no está. Encuentro refugio en el cristalino de los ojos de las ovejas, donde se reflejan los pececitos parados. 1, 2, 3, el pajarito inglés. 1, 2, 3, ya. Paisaje transmuta y acompaña el dorado amor, el impregnante frescor. Siempre los llevo aquí cerca de mí. Como si el tiempo destino jugara todavía. Despliego las alas, sobrevuelo sobre romántica serenidad. Juego con el equilibrio de dar y recibir. En este conit hay sherit, del que no me quiero apartar. Y así seguimos, entre ida y vuelta, aprendiendo a habitar. Todo cambia, acentúa el silencio. Metamorfosis de niña o mujer. Tal vez demasiado pronto. Un recuerdo de ella, lo herida, acaricia sus manos. Se transforman las tradiciones en mí, en mis hijos y los que vendrán. Todo se vuelve marroquí y catalán. Todo cambia y lo quiero conservar. Porque cambiar también es una forma de permanecer. Cambio, voy y vuelvo, dejo y agarro, me instalo y salgo. Cargo las raíces sin peso, ligera, sintiendo que en esas idas y venidas, al final está conmigo el rosario,
mi acompañante de momentos emocionales profundos. Ya no hay esfuerzo, se disuelve la resistencia, solo queda el antiguo gesto de saludar al sol y a la luna, que impregnan mi nombre de creatividad y valentía, confiada de hacer raíces. Entonces, entendemos que el camino también es hogar. Aprendí a ser fuerte sin quererlo. Llevé el peso del mundo entre mis brazos. Ahora si quieres estar, es también existir. No estoy sola en esta migrante aventura. Hem arribat al final d'una etapa de veus, records i històries compartides. Històries que parlen de camins, de pèrdues i de nous començaments, però també de la força de trobar-se i reconèixer-se en les experiències de les altres. Al llarg d'aquest procés han compartit una pregunta que els ha acompanyat en tot moment. Què vol dir sentir-se com a casa? I a poc han anat apareixent una altra resposta, que el sentiment de casa es construeix amb el temps, amb les relacions, amb les paraules compartides i amb el vincle amb el lloc on vivim. En aquest cas, amb el municipi de Cunit, que també forma part d'aquestes històries i d'aquest procés d'arrelament. Gràcies a totes les dones que han compartit la seva veu, la seva memòria i la seva creativitat en aquest projecte. Les seves paraules ens recorden que, quan les històries s'escolten, poden crear ponts i transformar la manera en com ens vivim i com vivim. Aquesta veu que heu sentit és la de la Fàtima Gailan, responsable del Servei de Mediació i Convivència. Gràcies, Fàtima, per la teva aportació, per la teva coordinació, la confiança i el teu compromís amb aquest projecte. Quisiera manifestar mi satisfacción de haber participado en este proyecto, Historias que Transforman, porque en realidad veo la transformación primero en mí, de haber vivido en diferentes países, de haberme acostumbrado o haberme adaptado, especialmente en Cunit, donde considero que he hecho una labor consciente de sentirme en casa y de pertenecer. Y compartido con mujeres maravillosas que han contado su historia más íntima y quienes también han hecho un esfuerzo por hacer de Cunit su lugar de vida. Las quiero a todas y espero que nos veamos en las calles de Cunit y conversemos y nos abracemos. Yo creo que en Cunit nos toca hablar, abrazarnos y lo he vivido en este proyecto. Gracias, Petra. Porque me habla con mujeres, conectar con ellos y también mujeres que le das una fuerza para hablar. Y me gusta estas mujeres que están conmigo y también comunicar con muchas cosas de ellos. Conoces culturas de ellas. He quedado muy contenta con esta experiencia y en concreto con Petra en el taller impartido. Cada una de nuestras historias las sentía en el fondo de su corazón. Estoy muy contenta de haber compartido clases de historias que transforman con personas de diferentes regiones, culturas y idiomas, cada una con su propia historia detrás. He sentido mucha empatía, escuchando a algunas que lo han tenido muy difícil y han conseguido superarlo. Hemos compartido sentimientos, historias, experiencias, nuestras culturas. Cada una lleva consigo los recuerdos de su país, de su vida anterior, y todas compartimos estos sentimientos tan profundos de emigrar y dejar atrás nuestras historias. Y empezar de nuevo. Estoy muy agradecida por haber formado parte de este grupo. Muchas gracias a todas.